Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Pati. Hola tía, Hola, Juan, ¿cómo están? bien, aquí está su alumno favorito. Sí, pues, menos mal. Si no, qué depresión. Yo nunca falto, tía, yo nunca falto. Me parece, súper bien. Hola, Matías Faúndez, ¿cómo está usted? Hola. ¿Cómo te ha ido, Cristian? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Esperemos a ver si llegan los chiquillos. ¿Sus familias fueron a votar para el plebiscito, no? Sí, Sí, Sí. Bueno, bueno, o malas, depende de qué votaron. No sé. Para mí fue buena, ganamos con Fue notoriedad. buenardo. Fue buenardo. 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 Se quedan dormidos hasta ahora los chiquillos, parece. Creo. El Nico en delante estaba preguntando que a qué hora eran. Y le dije, me dijo, Yo me ok. desperté a las 9 pensando que era esa hora. No, Yo no siempre le me... quise poner. Jorge me preguntó a qué hora lo dejaba y yo dije, no, a las 10. Para dormir más rato, yo también. Yo me despierto cuando... Yo le pregunté a Cristian. No, a Me las dijo 10 Faúndez que mejor, tiene ¿o pura no? voz de ¿O sueño, prefieren dicen a por las aquí. 9? Si igual yo me puedo levantar más temprano. Solamente pensé que No, para qué no, nos no, vamos a no, no, levantar no. tan temprano A si las no 10 está bien. teniendo otras clases. Mejor a las 11, mejor a las 11. Ah, ya. me En quedo las toda la tardes, a las De la 5 noche. de la noche, de la tarde. noche. Me quedo toda la noche. No, igual mejor en la mañana. Ya, la clase hoy es bastante breve, en realidad yo creo que la vamos a terminar antes del tiempo porque es para terminar el género lírico que hemos estado viendo y el viernes vamos a revisar la guía que voy a subir mañana. ¿Ya? La guía la subo mañana sobre el género lírico y publicidad, traten de hacerla entre mañana y el jueves para el viernes revisarla. ¿Ya? ¿Creen que puedan hacer eso o dejamos la revisión para la otra semana mejor? ¿Podrán hacer la guía entre mañana y el jueves si se la subo temprano mañana? Sí. Sí, pero háganla así, pues es importante. Ya, Sí. para yo ir viendo si falta repasar cosas o qué sé yo. Sí. ¿Ya? Va a ser corta, una guía solo son las alternativas, así que no se demoran nada. Eh, si entienden todos los ramos, no le están haciendo muchas pruebas ni nada, ¿cierto? Es más que nada repasar para el examen. Así que, Sí. aparte de estudiar, no tienen muchas otras cosas, o sea, además que tienen cosas que hacer en su vida, pero es un ratito, ¿ya? Puro jugar, Así puro que jugar. mañana le subo la guía en la mañana, porque todavía no la termino de confeccionar. Va a ser sobre publicidad y propaganda y sobre el género lírico, lo que hemos estado viendo y lo que veremos hoy día, que como les digo va a ser bastante breve, porque más que nada es para terminar esos conceptos. Entonces habíamos visto todos los conceptos principales del género lírico, sus orígenes, de qué se trata, ¿cierto? Las actitudes líricas, las vimos. También habíamos visto el hablante lírico, el objeto sujeto lírico, motivo lírico y temple de ánimo. Ya traten de ir repasando esos conceptos por si quedan dudas, me preguntan en cualquier momento. Ya lo que vamos a ver en la clase de hoy entonces son las figuras literarias. ¿Ya? El lenguaje poético en general usa mucho algo que se llama lenguaje figurado, ya que es, perdón, un lenguaje que debe ser interpretado, que no se entiende literalmente, sino que uno tiene que tratar de interpretar el significado que nos están tratando de transmitir. ¿Por qué se usa esto? Porque se supone que es un lenguaje más expresivo, ¿ya? No es lo mismo decir como tengo mucha pena a tengo un vacío gigante en mi interior que me consume y ¿ya? Es mucho más expresivo porque exagera algunas sensaciones o porque crea imágenes visuales en nuestra cabeza que pueden ser bellas. La poesía siempre busca un poco la belleza también dentro de todo. ¿Ya? Entonces existen estas figuras literarias que son formas de usar el lenguaje en el fondo.
para expresar mejor. Estas figuras literarias no son exclusivas de la poesía, ya no solamente se usan en poesía, también la usamos incluso en el lenguaje cotidiano, pero se usan mucho en poesía, porque la poesía, como sabemos, busca expresar sentimientos y emociones o la subjetividad de una persona. Por lo tanto, le es muy útil usar este tipo de figuras literarias. ¿Ya? Vamos a partir por la clásica, que es la metáfora. La metáfora establece una relación de semejanza entre dos conceptos, asociando el significado del uno con el otro. ¿Ya? Entonces, tenemos dos conceptos que son similares y reemplazamos uno por el otro. Por ejemplo, el puñal de tu boca se hunde en mis entrañas, florece la gangrena si respira la llaga. ¿Ya? Entonces, el puñal de tu boca es una metáfora, ya que está tratando de decir como la herida que puede provocar tu boca, lo que dices, ¿ya? La metáfora en el fondo se usa muchísimo en poesía porque tratamos de reemplazar algo como vulgar o normal por algo un poco más bello o emocionante o que exprese emoción. La típica era esa como las perlas de tu boca, ya hablando de los dientes blancos de la persona. Pero hay metáforas mucho más complejas también, ¿ya? Pero en el fondo tiene que haber dos conceptos que mantengan una semejanza y reemplazamos el uno por el otro, ¿ya? Luego tenemos la personificación, que como dice su nombre es dar características de persona o de ser humano, ya, a otros seres o objetos o lugares que no tienen esas características, por supuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te esperaré apoyada en la curva del cielo y todas las estrellas abrirán para verte sus ojos conmovidos. ¿Ya? Entonces aquí están hablando de que las estrellas tienen ciertas características humanas como es la mirada. Ya las estrellas son objetos inanimados, obviamente, por lo tanto no pueden observarnos. Sin embargo, es una imagen muy repetitiva el hecho de que las estrellas te estén mirando. ¿Por qué? Porque brillan fuerte, porque están en una noche estrellada, puede ser como sentir esa mirada sobre ti, ¿ya? Entonces esto también se usa mucho, no sé, las hojas bailaban con el viento, ¿ya? Las hojas obviamente también son objetos inanimados que no bailan, pero se mueven con el viento y uno puede representarlo de esa forma, ¿ya? Entonces estas dos son una de las principales figuras literarias que se utilizan. Las figuras literarias también se dividen en, dependiendo de qué es lo que están variando. Por ejemplo, hay figuras que tienen que ver con el sonido más que con el pensamiento. En este caso, estas dos son figuras del pensamiento, ya de la imaginación, porque en el fondo lo que te están provocando es un cambio de imagen, ¿ya? Es tu pensamiento el que tiene que cambiar estas figuras. Sin embargo, hay otras que tienen que ver netamente con el sonido, por ejemplo, ya son sonoras, que vamos a ir viendo. El epíteto ya es usar un adjetivo para asignar una cualidad o característica al sustantivo que lo acompaña. Ya, el epíteto se usa harto no solamente en poesía, sino en los discursos también. Ya, por ejemplo, este es un discurso de Salvador Allende que dice: vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Ya, aquí se le está agregando un adjetivo, o sea, una característica a varias palabras. Por ejemplo, alegría sana. ¿Ya? Estamos diciendo que la alegría es sana, entonces este sana es un adjetivo del sustantivo alegría. Y limpia es un adjetivo del sustantivo victoria. ¿Ya? Entonces se usa mucho, puede ser como la blanca nieve. Ya ahí estamos agregando una característica a la nieve. O la brillante luna. Agregarle adjetivos a los sustantivos en general. Esto se usaba mucho también en los poemas épicos anteriormente, cuando en Grecia se escribían poemas épicos sobre, por ejemplo, la guerra de Troya. Aquiles, el de los pies ligeros, ¿ya? Ese era un epíteto, siempre los personajes venían como con un epíteto, una característica que se repetía.
¿ya? Entonces, viene desde Grecia en adelante el uso de los epítetos y se usa bastante en poesía también. También tenemos ¿Ya? la sinestesia. ¿Alguna duda hasta aquí, perdón? No, tía. Tía, el Nicolás González dice que está intentando entrar Así. para que la acepte. No sé si le sale ahí. Sí, verdad. Que No me había me estaba aparecido él. escribiendo por privado, así me estaba leseando todo el rato, así. Está. Oye, me está diciendo, oye. Hola, Nicolás. ¿Estará por ahí ya? Nicolás, ¿escucha? Ahora sí, po. Ahora sí. ¿Cómo está? Bien, bien. Disculpa por no vi que estabas tratando de entrar. No me apareció la notificación. Que igual avisé por todas partes y el Nacho es lo único que me pescó. Gracias, Nachito, entonces. Ya. Un Estamos placer. viendo figuras literarias, Nicolás. De todas maneras voy a subir esta clase para que lo repasen lo que no alcanzaste a ver y los que no se han conectado. Ok. Ok. Ya. La sinestesia es media extraña y cuesta un poco entenderla, pero en el fondo es atribuir una cualidad o imagen a un objeto que pertenece a un mundo sensorial distinto. ¿Qué quiere decir esto? Es describir algo utilizando dos sentidos distintos, ¿ya? Los sentidos son el tacto, la vista, el gusto, el olfato y la audición. Ya, entonces, por ejemplo, y cuando salió del agua y se acercó, sentí el calor de su mirada. Ya ahí, por ejemplo. Ya las miradas, lo que uno percibe por la mirada no debería sentir el calor es del tacto. ¿Ya? Entonces ahí se mezclan dos sentidos. Pero se entiende a qué se refiere el calor de su mirada. ¿Ya? El perfume de sus palabras. Eso también está representando dos sentidos distintos, el olfato y la audición. ¿Ya? Es como que se confunden o se utilizan dos sentidos distintos para describir algo. Lo salado de sus caricias, ¿ya? Gusto y tacto, nuevamente. El sonido de su belleza, audición y visión. Y lo brillante de su abrazo, que también dice visión y tacto. ¿Ya? Entonces es como mezclar un poco los sentidos o poder distinguir cosas a través de distintos sentidos. Ya se usa también para ser más expresivos, más que nada. Ya el perfume de sus palabras igual como que nos transmite la idea de que es algo que es agradable, ya las palabras que ella o él le dijo. Esto de hecho también es una enfermedad como psiquiátrica en la sinestesia, que hay gente que, por ejemplo, puede escucha sonido y ve como colores, ¿ya? Hay gente que le pasa esto. Pero en poesía se usa más que nada para lo mismo que en la otra, dar más expresividad al mensaje que estás transmitiendo. ¿Ya se entiende la sinestesia? Yes. Sí. Ya, entonces en el examen probablemente le pongan un par de versos de un poema y pregunten qué figura literaria predomina aquí. Ya, hay veces que puede que haya más de una, pero hay que ver cuál es la que se ve más claramente. ¿Ya? ¿Hasta aquí ninguna duda con las que llevamos hasta ahora? La sinestesia, el epíteto, Ninguna, tía, que son ninguna. secos. Yo, obvio. Ya. La comparación y la anáfora. La comparación es similar a la metáfora en el sentido de que también comparamos dos elementos, sin embargo aquí los hacemos evidentes, mostramos los dos elementos y los comparamos, ¿ya? Por lo tanto usamos conectores comparativos tales como o tal cual, tal como, etc. ¿Ya? Entonces se establece una relación de semejanza entre dos objetos y ambos son nombrados dentro del poema. Podrá romperse el eje de la Tierra como un débil cristal. Entonces, aquí que estamos comparando, el eje de la Tierra es un elemento y un débil cristal es el otro. ¿Ya? Y por lo tanto los comparamos en que ambos son débiles y pueden romperse. Por lo tanto, siempre va escrito aquí el conector como. Generalmente este es el que se usa siempre. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este verso, débil cristal es un epíteto, ¿ya? Le estamos dando una descripción
al cristal, decimos que es débil, una característica se le está otorgando. Sin embargo, la figura literaria que más predomina aquí siempre va a ser la comparación, ¿ya? Porque se trata de eso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si les aparece este verso y les preguntan qué figura literaria está usando, es comparación claramente. ¿Ya se entiende la comparación? Esta es una de las Sí. más simples en realidad, ¿ya? Se ve como visualmente que es una comparación. Y la anáfora es la repetición rítmica de sonidos al inicio de una frase o verso. Esta es una canción de Silvio Rodríguez que se llama Madre, ¿ya? Y cada verso dice madre al comienzo. Se repite este sonido, puede ser una frase también, no tiene por qué ser una palabra, puede ser algo más largo, pero en este caso es una palabra. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre con la palabra libertad. Después dice madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. ¿Ya? Entonces, se repite una palabra al inicio de los versos, también puede repetirse al inicio de las estrofas, por ejemplo, ¿ya? Pero es una repetición constante de una misma frase o de una misma palabra a lo largo del poema. Siempre al inicio de los versos, eso sí. ¿Ya? ¿Se entiende la anáfora? Sí. Muchas gracias. Ya tienen que tratar de recordar estos nombres, eso sí es lo más complicado, creo yo. ¿Ya? Recordar, bueno, la personificación, por ejemplo, es bastante obvia, la metáfora, más o menos. Epítetos, recuerden esos títulos, ya los nombres, porque la sinestesia, son medio complicados algunos, pero tienen que tratar de recordarlos. Esto es de las pocas cosas en lenguaje que en verdad como que requieren memoria, ya porque lo otro es harto de entender y usar la lógica. La mayoría de las veces los nombres de las cosas siguen una lógica, pero aquí son un poco más extraños la sinestesia o la anáfora. La comparación es bastante obvia. Ya, antítesis consiste en oponer dos ideas o tesis usando antónimos o frases con significados contrarios. ¿Ya? Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Entonces se ponen como dos ideas contrarias para fortalecer una idea. También hay una famosa de Neruda que dice, es tan largo el amor y tan corto No, es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Ya? Entonces usamos como palabras que son antónimos generalmente para producir una idea, fortalecer una idea en el fondo. ¿Ya? Esto viene de las tesis. Una tesis es una opinión y antítesis entonces es como presentar algo contrario. ¿Ya? Entonces tenemos la tesis y lo contrario. En el fondo se usa de esta manera como para fortalecer una idea. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Ya? Entonces tenemos las dos ideas. Una es que quiero llorar y no lloro y la otra es que lloro sin querer y las ponen juntas como para fortalecer la idea anterior. ¿Ya? Y la hipérbole la hemos visto varias veces, se trata de una amplificación exagerada de una característica o cualidad. Ya es una exageración, la hipérbole siempre exagera las cosas. En poesía esto sí que se usa mucho. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Ya esta es una de las típicas ejemplos de Miguel Hernández que se pone en la hipérbole. La hipérbole entonces aquí es que es tanto el dolor que hasta le duele respirar. ¿Ya? Porque aquí no está hablando obviamente de un dolor físico, sino de un dolor emocional, ¿ya? Y es verdad que cuando uno sufre mucho por algo emocional, igual puede hasta sentir físicamente ese dolor, ¿ya? Pero definitivamente es una exageración decir que le duele tanto que no puede ni respirar, porque físicamente sí puede respirar, obviamente, ¿ya? Entonces es una exageración de un sufrimiento o de un sentimiento para potenciar esa idea en el fondo. ¿Ya? Como le he dicho, estas figuras literarias también se usan en el lenguaje cotidiano, no es necesario usarlo solo en poesía, cuando uno dice te llame 1000 veces, ¿ya? También es una hipérbole, una exageración. ¿Se entiende?
Sí. Sí. Muchas gracias. Espérenme un segundo. Ya. Y finalmente, el último que vamos a ver es uno llamado hiperbatón, ¿ya? Que es la figura literaria que consiste en cambiar el orden normal o correcto de una frase, ¿ya? Para lo mismo siempre, es como para tener más expresividad o ajustar la métrica y ritmo, ¿ya? Porque en muchos casos los poemas, hay tipos de poemas que siguen cierta estructura, ¿ya? Hay algunos que tienen que tener 12 sílabas en cada verso, y entonces a veces cambian el orden de las palabras para que quede mejor esa parte métrica. Es un poco como esto: manitas de niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. ¿Ya? Aquí debería ser: manitas de niños son dueñas de los valles del mundo. Esa sería la forma como correcta de expresar esa palabra. ¿Ya? Pero ponen: de los valles del mundo sois dueñas. ¿Ya? Entonces se cambia el orden como correcto o esperable de una frase para, ya sea porque por sonoridad es mejor o para ayudar la métrica de la composición del poema. Es un poco hablar como Yoda, ¿ya? Es como cambiar el orden normal en que uno diría las cosas. Entonces en poesía también se usa harto, principalmente por la razón de métrica. Entonces, de los valles del mundo sois dueñas, está alterando el orden lógico de una oración. Ya uno lo nota al escucharlo que no está bien o que hay algo un poco extraño en la forma de redactar estas palabras. ¿Se entiende, hiperbatón? Sí. Yes. Ya, entonces son todas estas las figuras literarias que tienen que recordar. ¿Cuántas son? 9. ¿Ya? Estas son las que aparecían en el temario. Hay muchas más, hay como 1000 figuras literarias, pero estas 9 son las principales que tienen que recordar para el examen. Así que, como les digo, estas tienen que tratar de estudiarlas y recordar los nombres. Traten de asociarlo con algo. Yo sinestesia siempre lo asocio como anestesia, como estar medio volado. Por eso reconocerla con distintos sentidos. Ya, pero tienen que tratar de recordar los nombres. Lamentablemente aquí no hay mucha ayuda que darse más que la memoria. Ya, así que les voy a subir la clase, les voy a mandar el PPT y voy a mandar la guía mañana en la mañana sin falta. Ya tienen que tratar de tener la lista para el viernes para que la revisemos y veamos si queda alguna duda o si hay que repasar algo. Ya en la próxima semana empezamos con el género dramático, que ya repasamos este año, pero nuevamente. ¿Ya? ¿Alguna Ya. duda con el género lírico? También con lo anterior puede ser Ninguna, profesora. segura. El Seguro. tipo de rima se entendió, Todo se entendió, tía. todo se Usted se entendió. explica muy bien. Muchas gracias. Lo intento. No, pero de verdad, ¿en serio? Sí, yo entiendo todo. Ya. Ojalá que lo recuerden al momento del examen y que les vaya bien. Espero. Tenemos que quedar así como reyes en los exámenes, pues, que hemos tratado. Ya, igual en la guía va a ser más fácil entender qué cosas les cuesta, porque a veces uno como que cree que entiende el concepto, pero después al momento de ejecutarlo cuesta un poco. En matemáticas siempre pasa eso también, cuando te pasa una materia y después te cambian un poco los números en los exámenes, como que te complica un poco la mente. En lenguaje igual puede pasar. Ya, eso. Lenguaje más que nada es comprensión lectora, uso de lógica, tienen que leer con calma las preguntas y tratar de ir descartando, en caso de que no se acuerden de algo, ir descartando la alternativa y viendo cuál será la más apropiada. ¿Ya? Eso es todo por hoy. Iba a ser cortita porque teníamos que terminar solo esto del género lírico. ¿Ya? Así que mañana les mando la guía y por favor, traten de hacerla. Es importante que para mí saber lo que ustedes saben o lo que les cuesta. ¿Ya? Otra vez ya se me pasó, lo siento. Está bien. Pero les mandé como 3 correos, recordar. Ah, ya, pero no A importa. mí La no, próxima le digo no al sé por tío, qué no le me... digo al tío Jorge que les mande un WhatsApp mejor para la próxima. Mejor.
Es que a mí no sé por qué no me salen los correos. Que a veces los borran también. No sé. Por ejemplo, en el computador me salen los correos creo que desde el 23 y estamos en 27. Po. Sí. O por ahí me sale más o menos de por O sea, eso. nadie le ha mandado nada. Es que luego Carajo. están sin video. Puede ser. ¿Ayer tenían clase ustedes? ¿De matemática? Ayer de Sí, matemática de tuve. matemática. Ya. Bueno, eso era, pues, chiquillos. Cualquier duda que les surja, si tienen alguna inquietud literaria, no. Pero igual, cualquier duda que tengan me pueden escribir un correo y mañana le subo la guía, le digo al tío Jorge que les recuerde contestarla. Ya no se van a demorar nada, media hora con suerte. Así Ok. que eso. Ya, cuídense mucho, un gusto verlos como siempre. Chao. Profesora. Chao, chao. Chao, bro. Nacho, la cámara. Ajá. Sí, están todos con Nico, la cámara tú apagada, también. menos También, Cristian. también la Ven, tenía Cristian, apagada. y la Claudio red. Faunde también. Sí, sí lo vi. Cristian, la cámara más abajo. Se ve de la nariz para arriba. No cuenta, no cuenta. No, sí cuenta. Grande, Cristian. Y usted, tía, muy bien. Grande, Tiene la Cristian. cámara prendida.